Buenos días. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días, profe. Bueno, muchachos, hoy vamos a seguir con el desarrollo del tema de diseños factoriales y vamos primero a discutir los procedimientos que se requieren para hacer el análisis de los resultados de un diseño factorial. Vamos a ilustrar un ejemplo y con eso pues estaremos listos para nosotros mismos o ustedes mismos de manera independiente pueden analizar los resultados de este tipo de diseño. Antes quiero comentar una consulta que me hicieron el martes y un aspecto particular de esa consulta que me parece interesante también compartirla con ustedes, así como la hablé con el compañero suyo que pidió la consulta. En los ejercicios que se habían puesto en el taller pasado, habían unas preguntas que se referían a comparar los resultados de dos niveles particulares de los diseños que se les pedía analizar. En ese caso, cuando se van a comparar dos resultados de niveles o dos niveles de las variables de entrada particulares, no el análisis de varianza, tal como dijimos en una clase, no es capaz de distinguir cuáles son los niveles precisos que causan el efecto sobre los resultados del experimento. Por lo tanto, pues uno tiene que hacer uso de técnicas adicionales para distinguir cuáles son los niveles que efectivamente cambian el resultado. Entonces hay varias opciones para hacer eso. La primera y la más sencilla e intuitiva es graficar los resultados. Graficarlos a través de las técnicas de estadística descriptiva que ya nosotros hemos discutido y utilizado en repetidas ocasiones. Por ejemplo, un diagrama de caja y bigotes, diagramas de cajas y bigotes, etc. Otra es hacer unas pruebas estadísticas particulares para comparar las medias entre dos niveles de la variable y que no hemos discutido en clase, pero tenemos una aproximación que puede ser útil, que es elaborar intervalos de confianza para cada nivel, por ejemplo, y comparar si se solapan, qué tanto se solapan y sobre eso discutir. Otra es hacer una prueba ya estadística especializada en el tema. Hay una, por ejemplo, que sugieren bastantes o que pedían ahí en los ejercicios que se pusieron en el taller, que era la prueba de Duncan. Esa es una prueba que se hace para comparar medias de niveles en diseños experimentales multiniveles. No la hemos discutido en clase, pero la idea era que ustedes consultaran la literatura y consultaran internet, ahora que estamos en esta modalidad virtual. La otra es una prueba que es la de la mínima diferencia significativa, que también se podía aplicar en lugar de la que específicamente le decían ahí aplique la prueba de Duncan. Entonces, había varias opciones y el propósito particular de eso era que ustedes utilizaran el recurso de investigar de manera independiente qué se podía hacer. Había que resolver la pregunta, claramente. Entonces, la reflexión que hice en la consulta, después de explicar esto mismo, es que estamos efectivamente en un modo de los cursos que no es el habitual, al cual ni ustedes estaban acostumbrados, ni nosotros los profesores lo estábamos tampoco, pero que dentro de las limitaciones que tiene unas ventajas. Unas ventajas en cuanto a cómo asumen, por ejemplo, cómo se asume el curso por parte de ustedes, y para nosotros también unas ventajas de, bueno, aprender cómo
llevar a cabo cursos sin el marcador y el tablero. Entonces, en ese sentido, yo les decía al principio del semestre que se iba a requerir durante este semestre que ustedes tuviesen más iniciativa, que fuesen más proactivos en su aprendizaje. Y más allá de eso, que empiecen a actuar un poco como lo hace el profesional de ingeniería química, bueno, y de otra carrera también. Y es que se hace responsable también de su proceso de aprendizaje. Al final, cuando uno se gradúa, pues decía yo, no existe el profesor que va a estar detrás de uno para decirle cómo hacer las cosas. Lo que ustedes construyan una vez como profesionales, lo construyen con la capacidad de hacer uso de las herramientas que durante la carrera le dieron para aprender más y para aplicar el aprendizaje para resolver los problemas que se les presenten. Entonces, esos ejercicios donde queda como suelta y que el profesor no dijo eso en clase, son precisamente la oportunidad de irse ejercitando en ese sentido. Siendo así, entonces, la actividad tenía esa intención expresa. Bueno, veamos qué hacen en una situación en la que no se ha discutido en clase, pero que el libro mismo de donde se sacó el ejercicio o el mismo internet seguramente dice cómo se hace la prueba que necesitan hacer. Entonces eso les servía para búsqueda de información. Aparte de eso, también le reflexionaba yo a la persona que consultó sobre el hecho de que hay una gran ventaja de esta modalidad de curso que no tiene el curso presencial y es la posibilidad de repetir las clases. Entonces, ustedes saben muy bien que justo después de cada clase, normalmente, yo en el canal del curso pongo la clase. Es bueno volvérsela a ver. ¿Por qué es bueno volvérsela a ver? Porque así como en la modalidad presencial, habrá momentos aquí en los que ustedes se distraen, hay cosas que uno no capta completamente a la primera vez, y la ventaja de que la clase esté grabada y puesta ahí es que ustedes la pueden repasar a la velocidad, al ritmo que ustedes quieran. No tienen la restricción de que tienen que estar pendientes todo el tiempo y pueden adelantarse, pueden atrasarse, y eso es importante. Yo como experiencia personal le puedo decir que yo utilizo el mismo recurso de YouTube en el que les quedan grabadas a ustedes las clases. ¿Para qué lo uso? Para resolver problemas. Hay muchísimos conceptos que ya están en YouTube, es más, hay cursos completos de temas que a mí me interesan y que quizá a ustedes también les interesan. Cursos de cinética de reactores, cursos de termodinámica, etcétera. Y no solo en español. En español, de hecho, el número es limitado, mientras que en inglés hay muchísimo más contenido. Yo diría que por lo menos en un factor de 100. La información que está en español, multiplíquenla por 100 y esa es la que hay en inglés sobre sobre los diferentes temas. Y entonces, a mí, por ejemplo, me ha sido muy provechoso YouTube para resolver ejercicios de este mismo curso, para aprender cosas que después les muestro a ustedes en Excel, de uso de Excel, que se utilizan para el diseño de experimentos y así sucesivamente. Entonces, hagan ahora que ustedes tienen más la oportunidad todavía, pues es cuando más deberían explotar la herramienta. Bueno, después de esto, vamos al asunto de la clase de hoy. Esta clase es la que va a quedar ahí en YouTube para que la consulten. Entonces, hoy vamos a hablar de diseños factoriales y ya vamos a hablar en particular de cómo se analiza el resultado de un diseño de este tipo utilizando el análisis de varianza como primera herramienta. Luego aprenderemos la herramienta gráfica que también es importante. Entonces voy a compartir aquí la pantalla y voy a pedirle a alguno de ustedes que por favor lea. Yo puedo leer, Yo profe. leo. Bueno, Yuleidi.
Diseños factoriales. Vista la necesidad de tener en cuenta la presencia de interacciones en los diseños de experimentos multivariables, se hace indispensable desarrollar una nueva clase de diseños de experimentos que las tenga en cuenta. A estos diseños se les llama diseños factoriales. En los diseños factoriales completos se combinan todos los niveles de las variables principales en cada réplica del experimento. De este modo, se asegura que durante el experimento se recolecte información suficiente para luego usarla en la estimación del efecto de las interacciones entre las variables. Por defecto, se requerirá más de una réplica del diseño factorial completo para evaluar este efecto. La restricción anterior se hace evidente en el cálculo de los grados de libertad del error aleatorio de los diseños factoriales completos. La cuantificación del efecto de las interacciones se realiza con el análisis de varianza, el cual obedece los mismos principios ya anunciados para los diseños de una variable principal presentados en los capítulos anteriores. Bueno, aquí, ¿por qué subrayé el término diseño factorial completo? Sucede que como toda la vida, hay otras alternativas de diseño factorial diferentes a las que tenemos acá. Acá nos vamos a referir a un diseño completo. Completo quiere decir que yo voy a ejecutar todos los experimentos que la definición del tipo de diseño que haga me da. Así, por ejemplo, si yo tengo un diseño factorial 2 a la 2, si el diseño es completo, tiene que haber mínimo una réplica con 4 observaciones del experimento, o 4 corridas, no serían corridas, serían observaciones. Si tengo un 2 a la 3, entonces tengo que hacer 8. Tendría que hacer 8 experimentos para completar el diseño, y así sucesivamente. Si yo hago eso, estoy hablando de un diseño factorial completo. Si yo, por ejemplo, opto por diseños alternativos que hay, por ejemplo, hacer solo una fracción, entonces ya no es un diseño factorial completo. Esos diseños de fraccionados se aplican mucho cuando yo tengo una multitud o múltiples, más bien una multitud, un número considerable de variables que quiero tener en cuenta en el diseño experimental. Por ejemplo, si yo fuese a hacer un diseño 2 a la 8, entonces, ¿cuánto es 2 a la 8 ¿cuánto da 2 a la 8? Entonces, 2 a la 8 son, a ver, para ahorrarme la factura, son 256 experimentos para completar un diseño experimental 2 a la 8. Entonces, eso ya empieza a ser muy difícil de manejar, sobre todo si yo estoy en una situación real, en un proyecto de investigación o en un proceso real. Tener acceso a hacer 256 experimentos es complicado. Y allá entonces se opta por hacer fracciones de ese diseño en lugar de todos los experimentos que son. Entonces, eso era para aclarar la cuestión de que sea un diseño completo. Por favor, continúa, Yulei. ¿Leo la nota, profe? Sí. Vale. Nota. En este libro se usa la notación. ¿Cómo se lee eso, profe? Buena pregunta, y ya quería llegar. Y a algo que también me gustaría que reflexionen el día de hoy. Fíjense que ustedes escogieron como ruta de vida ser ingeniero, ¿no? Pero yo he notado un problema que tienen muchos ingenieros, y es que los ingenieros se empiezan a comportar como si hubiesen escogido más bien carreras estilo derechos. ¿En qué sentido? En que le sacan el cuerpo a las cuestiones matemáticas. Es decir, terminan recurriendo para el desarrollo de su trabajo y su campo profesional más a la retórica que a las cuestiones matemáticas que la ingeniería utiliza de manera natural para resolver sus problemas. Y eso incluye precisamente el desconocimiento incluso de la notación matemática. Entonces, un ingeniero, por supuesto que no es un matemático puro, como se hacen llamar. ¿Por qué? Porque el matemático pues se encarga de estudiar los fundamentos
y de la matemática en sí misma. El ingeniero, más que todo, lo que hace es un uso de la matemática como una herramienta. A veces eso le implica conceptos muy complejos de matemática, a veces conceptos muy sencillos. Pero algo sí tenemos los ingenieros y es que debemos aprender por lo menos a manejar ciertos símbolos básicos, cierto estilo de notación matemático. Esta notación normalmente uno la debería haber visto en álgebra. ¿La vieron en álgebra? Una productoria, ¿no? Es una productoria. Entonces, como esto es una productoria, esto yo también tengo que sentirme cómodo leyéndola, no evitarlo. Entonces, esto quiere decir productoria desde igual a 1 hasta n, desde j igual a 1 hasta r, de c sub i a la k sub j. Entonces, ahora sí, Yulady, por favor, continúa. Ok. ¿La productora leo de nuevo o continúo? Lee la productoria. Listo. La productoria desde i igual a 1 hasta n, desde j igual a 1 hasta r, de c sub i a la k sub j, para designar los diseños factoriales, donde C sub i es un símbolo general que encierra los niveles de las variables principales del diseño i igual a 1, 2 hasta n, indicando el número de niveles. K sub j representa las variables del diseño con j igual a 1, 2 hasta r. Como ejemplo, un diseño que comprenda tres variables principales a, b y c, la primera con 2 niveles, la segunda con 3 y la última con 4, se denotará la productoria de i igual a 1 hasta n, de j igual a 1 hasta r, de c sub i a la k sub j, igual a 2 a la 1 por 3 a la 1 por 4 a la 1, igual a 2 por 3 por 4. Por otro lado, si A y B tienen 2 niveles y C4, esto se representa como la productoria de I igual a 1 hasta N, de J igual a 1 hasta R, C sub I a la K sub J igual a 2 a la 1 por 2 a la 1 por 4 a la 1 igual a 2 a la 2 por 4. Esta notación da el número total de una réplica del experimento. Así, para este último ejemplo, una réplica consta de 16 pruebas. Un diseño factorial puede, en principio, pero no en la práctica, incluir un número... Un momento. Veamos un aspecto que es importante de esta notación. Ojo. Fíjense que esto siempre queda expresado como una productoria. Es decir, aquí, yo podría decir, no, 2 a la 2 por 4 es igual a 2 a la 2 por 2 a la 2 igual a 2 a la 4. ¿Por qué esto no se cumple para esta notación? ¿Por qué esto no se cumple? Porque aquí esto es simplemente una manera de sistematizar la manera en que se hace el experimento. La intención no es hacer productos. La intención es indicar que por ejemplo, en este experimento yo tengo dos variables con 2 niveles y tengo una variable con 4 niveles. Si yo aplicara esta simplificación, estaría diciendo que tengo 4 variables con 2 niveles. Y no es lo mismo. Entonces, la notación tiene ese propósito. No que uno haga, bueno, 2 por 3, 6, por 4, pues 24. Entonces, esto sería 24. Lo que querría decir una variable con 24 niveles. Y eso no es correcto. Lo otro es que si yo hago la productoria, de hecho, sí voy a tener el número total de pruebas que necesito para completar el experimento. Es decir,
de lo que hablábamos acá. Para que el diseño factorial entonces sea completo, yo tengo que hacer mínimo una prueba, el número de pruebas que da esta productoria. Entonces, ¿para cuántas pruebas tengo que hacer para que este diseño 2 por 3 por 4 sea completo? Tengo que hacer 24 experimentos. Y acá, para que este diseño 2 a la 2 por 4 sea completo, tendría que hacer mínimo 16 pruebas como lo indica el texto. Puedes continuar, Yulei. Un diseño factorial puede, en principio, pero no en la práctica, incluir un número infinito de variables principales cualitativas y o cuantitativas. De la misma manera, el ANOVA puede adaptarse para incluir el efecto de todas las variables que se incluyan en el diseño más el efecto de todas las interacciones posibles entre estas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en los diseños factoriales completos, el número de experimentos por réplica aumenta en proporción directa al número de niveles de las variables principales consideradas. Así, para un diseño de 3 factores A, B y C, con 2 niveles para A, 3 para B y 4 para C, es decir, ¿cómo se lee eso, profe? Esto sería A con 2 niveles. Aquí esto me quedó mal en realidad. Lo que estamos diciendo, aquí esto está al revés. Esto no lo leas. Esto es Ok, un error del vale. libro que hay que corregir. Vale. Cada réplica del experimento comprende 2 por 3 por 4 igual a 24 ensayos. Lo anterior constituye, de hecho, la mayor desventaja práctica de los factoriales completos. Entonces, Perdón. ¿Continúo, profe? espera, ¿por qué es la mayor desventaja? Perdón. La mayor desventaja es como les dije. Si yo tengo muchísimas variables, tendría que hacer muchísimos experimentos. Y eso solo para, por ejemplo, el caso 2 a la 8, por ejemplo, 2 a la 8. 8 variables con 2 niveles. Solo voy a probar 2 niveles para 8 variables y ya tengo 256 experimentos. Eso en principio es lo que a mucha gente pues la inhibe de hacer diseños estadísticos de experimentos. Pero en realidad es muy ventajoso cuando se aprende a jugar el juego de manera sistemática. Por favor, ahora sí continúa. Ok. Para simplificar la representación de los procedimientos que se desarrollan para llevar a cabo los análisis de varianza de los diseños factoriales, se estudiarán primero los diseños de 2 factores, seguido de los 3 factores y finalmente se comentará el diseño factorial general. Los casos particulares del diseño factorial... ¿Puedes subir un momento, profe? Ok. 2 a la K serán analizados posteriormente. Bueno, aquí simplemente cómo se va a presentar en el libro. Vamos a ver cómo se desarrolla o cuáles son los pasos para desarrollar el análisis de varianza en el caso de un diseño de 2 factores. ¿Por qué se empieza por ahí? Porque es el más sencillo. Solamente son 2 factores, entonces solamente hay un término de interacción y siendo así, pues los cálculos son mucho más sencillos de realizar. Pero, por supuesto, veremos una metodología que abarca cualquier diseño factorial en general. Entonces, alguien más, para que ya Yulei descanse, que lea cuál es el algoritmo de análisis o de desarrollo de un análisis de varianza para un diseño de 2 factores. Yo, profe. Bueno, adelante, por favor. Análisis estadístico de resultados de experimentos de 2 factores usando ANOVA. En general, los pasos para la ANOVA de un diseño factorial son los mismos que para los de diseño de una variable principal. Los pasos son: 1. El modelo estadístico de un diseño factorial de 2 factores es una adaptación de los modelos lineales de los diseños de una variable principal.
ya discutidos e incluye el término de las interacciones entre las variables principales, así como y sub i jk igual a mu por tau sub i más no me acuerdo cómo se llamaba eso. ¿Cómo se llama esta letra? Que sigue después de tau sub i más gamma sub i más tau por gamma sub i sub j más epsilon sub i jk en el modelo. I y j designan los niveles de las variables principales. I es igual a 1, 2, hasta A, y j es 1, 2 hasta B, mientras que K designa el número de réplicas efectuadas para el experimento, donde K es igual a 1, a 2 hasta N. Por lo tanto, y sub i jk en el valor de las variables variable de respuesta en cada ensayo experimental. Mu es la medida poblacional del experimento tau sub i, gamma sub i y tau por gamma i sub j son los efectos de las variables principales a y b de la interacción entre las variables a, b. Finalmente, epsilon i sub jk es el error aleatorio. Bueno, aquí para anotar, hay una cosa importante sobre el modelo. El modelo sigue siendo análogo a los modelos que ya discutimos para los diseños de una variable. Y recuerden que si tenía simplemente un diseño de una variable principal con múltiples niveles, tenía un efecto de los niveles de esa variable. Después hablamos que yo podía incluir un bloque, que yo podía incluir bloques de una variable interferencia y que podía incluir su efecto en el modelo, de modo que después ese efecto se restara del efecto de los errores para evaluar de manera más adecuada el efecto de la variable principal. Acá ya este efecto no corresponde a una variable de interferencia, sino que corresponde a una variable principal, pero yo se lo sigo sumando de manera directa al modelo. Y además, de manera directa, voy a sumar el posible efecto combinado que estas dos variables principales tengan sobre el resultado del experimento. A esto es lo que voy a llamar la interacción, a este efecto combinado. Como esto también se ve desde el punto de vista de factores, entonces, ¿qué es un factor y cuál es la diferencia entre un factor y una variable? Las variables son aquellas que yo escojo para hacer mi diseño. Entonces, ejemplo, si yo voy a estudiar un proceso de absorción, entonces en el proceso de absorción voy a escoger como variable el flujo de entrada del líquido a la torre de absorción y el tamaño del sólido que voy a poner como absorbente en su interior. Esos son dos variables completamente independientes. El flujo no depende del tamaño el flujo de entrada a la torre no depende nada del tamaño del absorbente. Pero se puede presentar que la combinación de esas dos variables me ejerza un efecto sobre el resultado del experimento. A esa combinación yo la voy a llamar un factor. Entonces, esa combinación será el tercer factor que se incluye aquí en este modelo. El efecto, que en este caso específico, pues es el efecto de la combinación. Entonces, si yo designo el flujo de entrada como A, entonces supongamos que yo tengo el flujo de entrada del cable a la torre como A y el tamaño del absorbente como B. Es costumbre también en diseño de experimentos decir que A y B son factores y que AB es otro factor. Pero desde el punto de vista, reitero, de la vida real, A y B realmente son variables.
Para distinguirlos de este factor acá combinado, lo que la gente hace en la jerga de diseño de experimentos es decir que estos son factores principales y producen efectos principales. Entonces, en realidad, una variable es lo que en el argot de diseño de experimentos, en un libro como el de Montgomery, aparece como un factor principal. Y los combinados, pues son factores que se denominan factores de interacción o interacciones. Hecha esa claridad, también hay que decir que esto sigue utilizándose en la misma mecánica que vimos para los diseños de una variable. Es decir, de aquí de este error se van a restar ahora, o se va a restar el efecto de interacción entre las dos variables principales del experimento. Bueno, ¿qué sigue, por favor? Yo, profesor. Aló, Y adelante. listo. En un diseño factorial se postulan hipótesis sobre el efecto de cada una de las variables principales y de su interacción. De esta manera, para el diseño de dos factores se tienen tres grupos de hipótesis sobre el modelo. Efecto de la variable A, hipótesis nula, donde hipótesis nula es tau sub 1 igual a tau sub 2 hasta tau sub A igual a 0. Los cambios en los niveles de A no tienen efecto sobre la variable de respuesta. Hipótesis alternativa, donde los tau son diferentes de 0. Para algún i, bueno, por lo menos un cambio en los niveles de A tiene efecto sobre la variable de respuesta. Raúl, IE quiere decir es decir. Ah, listo, profesor. Gracias. Efecto de la variable B, hipótesis nula. ¿Esa letra cuál es, profesor? Gamma. Gamma sub 1 es igual a gamma sub 2 igual a gamma sub B igual a 0. Hipótesis alternativa donde gamma sub J es diferente de 0 para algún J. Listo, análisis estadístico de resultados de experimentos de dos factores usando ANOVA. El efecto de la interacción A y B, donde hipótesis nula es tau y gamma. Iguales a 0. Producto de tau y gamma y sub j es igual a 0. Producto de tau y gamma y sub j igual a 0. Para toda combinación, IJ, hipótesis alternativa, producto de tau y gamma sub I sub j, diferentes de 0 para alguna combinación IJ. Es posible probar estadísticamente todas estas hipótesis, puesto que en los diseños factoriales completos no existe una restricción de aleatorización como la que tienen los diseños de una variable. Bueno, aquí, gracias, Raúl. Aquí entonces, fíjense que hay un cambio fundamental entre los diseños de bloques, que fueron los últimos que discutimos y que ustedes trabajaron independientemente, y el diseño factorial, y es que acá yo no tengo restricción de aleatorización. Eso quiere decir que, por un lado, yo puedo combinar todos los niveles de las variables que esté estudiando. Y habíamos visto que en un diseño de bloques eso no se puede hacer, porque por ejemplo yo tengo si vamos a suponer que un diseño de bloques cualquiera se hace bloqueando el día en que se hace la medición. Si yo tengo el día 1, día 2, día 3 y día 4, yo no puedo intercambiar esos días de ninguna manera, porque lo que yo designé o lo que es el día 1 es irrepetible. Entonces ya no habrá más oportunidades. Esa era la restricción de aleatorización de la que nosotros hablábamos. Entonces acá esa restricción no existe.
Por lo tanto, ahora yo sí puedo evaluar todos los efectos de las variables principales, en este caso son solo dos, A y B, y el efecto combinado de esas variables principales, designado también, llamado también interacción. De aquí en adelante, entonces, viene un procedimiento mecánico, que, bueno, está sistematizado, pero es mecánico después de un tiempo, y que si se sigue al pie de la letra, pues se resuelven todos los análisis de varianza para este tipo de diseño. ¿Qué se hace? Primero, se construye una tabla de contingencia, lo cual no es novedad porque es lo mismo que hacíamos para los diseños de bloques y de una variable multiniveles. Acá hay una diferencia. Bueno, como en el diseño de bloques yo voy a sacar sumas y promedios de los tratamientos de la variable A o de los niveles. Ahora los de los bloques, los que antes eran bloques en el diseño de bloques, también acá se van a sumar como las columnas que estén acá. Entonces, pero estos son sumas para la variable B, para los niveles de la variable B. Y voy a agregar algo adicional, que es la denominada suma de las réplicas. ¿Qué son estas sumas de réplicas? Si uno se fija en esta tabla, puede ver que en cada combinación aquí de niveles de las dos variables principales, la casilla que corresponde puede tener múltiples valores. Quiere decir que se hacen n réplicas del diseño en esta condición. Entonces, de hecho, estas réplicas son importantísimas, porque si yo quiero evaluar la interacción entre las dos variables, necesito hacer más de una réplica. Ya veremos por qué. Entonces, lo primero que hay que hacer en la tabla de contingencia es sumar todos estos resultados de cada casilla. Entonces yo tendré una suma de 1,1 punto, vamos a denominarla, que corresponde a la suma en esta casilla. Tendré una suma de 1,2 puntos y así sucesivamente. Pero acá yo tendré tantas sumas como el número de niveles de la primera variable y el número de niveles de la segunda variable me indiquen. Es decir, si yo tengo A por B combinaciones en el diseño de experimentos, tendré A por B sumas de réplicas. Por ejemplo, ya con números, si yo tengo un diseño 2 a la 2, entonces este diseño requiere por lo menos 4 pruebas para completarse. Por lo tanto, yo tendré 4 sumas de réplicas. 4 sumas de réplicas. Y hago lo mismo que sacar promedios. El resto, pues, es lo de costumbres, sumar el total, sacar el promedio total. El factor de variación se sigue calculando de la misma manera, esto no cambia. El número total de experimentos sirve de denominador para el cuadrado de la suma total de todos los experimentos. Se sigue cumpliendo esta propiedad, esta es la clave de todos los análisis de varianza, que es la aditividad de las sumas de cuadrados. Pero ahora, a diferencia de los diseños de un factor, yo voy a tener una suma de cuadrados que voy a referir a la interacción entre las variables principales. Se puede demostrar que, sin importar el diseño, la suma total siempre es esta, la suma total de cuadrados. Es lo mismo que es la suma de todos los resultados al cuadrado, o la suma del cuadrado de cada resultado, menos el factor de variación. La suma de cuadrados de la variable A ahora va a tener una modificación que se refiere a las réplicas del experimento. Entonces voy a tener un cociente, que en el cociente ahora no va a ser simplemente el número de niveles de la otra variable, sino que va a ser el número de niveles de la otra variable por el número de réplicas que haya hecho. Si esto es un diseño de bloques, entonces se puede ver que esto sería lo mismo, 1 sobre el número de niveles de los bloques. Y la suma de cuadrados de B es
análoga a la suma de cuadrados de A, solo que aquí van el número de niveles de la variable A. La suma que juega el papel más importante para el análisis de las interacciones es la suma de las réplicas, como dije antes. Entonces, la suma de las réplicas se puede hacer multiplicando la suma de cuadrados de cada casilla del experimento, o el cuadrado, la suma de los cuadrados de la suma de cada casilla, por 1 sobre el número de réplicas, menos el factor de variación. Una vez que yo haga este cálculo, puedo calcular la suma de cuadrados de las interacciones como la suma de cuadrados de las réplicas menos la suma de cuadrados de los factores individuales o de las variables principales. Este era el único término que desconocía, entonces ya yo tengo todos los términos de esta suma y puedo despejar la suma de cuadrados del error. Por lo tanto, en últimas, la suma de cuadrados del error se va a ver disminuida en la suma de cuadrados de las réplicas. Los grados de libertad siguen cumpliendo la misma propiedad aditiva lineal de antes, solo que ahora entran los grados de libertad de las interacciones. Y los grados de libertad de las interacciones son muy sencillos de calcular porque corresponden al producto de los grados de libertad de las variables principales. Producto de los grados de libertad de las variables principales. Así, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un A-1 grados de libertad para la variable A y B-1 grados de libertad para la otra variable, los grados de libertad de la interacción serán A-1 por B-1. Y haciendo todas estas sumas, uno puede fácilmente llegar a la conclusión que los del error serán iguales a los niveles, el número de niveles de A por el número de niveles de B por n-1, es decir, el número de réplicas del experimento menos 1. Aquí es donde surge que para este tipo de diseño es obligatorio tener más de una réplica del experimento si se quieren analizar las interacciones. ¿Por qué? Porque si n es igual a 1, pues esto es 0, y entonces el promedio de las sumas de cuadrado del error da una indeterminación. Por tanto, yo debo hacer, reitero, más de una réplica del diseño experimental completo para poder evaluar el efecto de la interacción. El resto del procedimiento es análogo a lo que ya hemos hecho, calcular los valores, los promedios de las sumas de cuadrado de acuerdo a las relaciones entre las sumas de cuadrado y los grados de libertad, calcular los valores f que corresponden y calcular los valores P que correspondan a estos valores F y llegar a una conclusión respecto a los efectos de cada uno de los factores considerados. Luego se deben hacer la comprobación de los supuestos mediante la elaboración de gráficos basados en los residuales. Se puede comprobar que el modelo completo de análisis de varianza de este tipo de diseño va a predecir que los resultados son iguales al promedio de cada casilla. La predicción del modelo corresponde a el promedio de esto. Es decir, con este modelo yo voy a predecir que el resultado del experimento, bueno, codifiquémoslo como el experimento 1-1. El resultado de los resultados del experimento 1-1 van a dar el promedio de todas las réplicas que yo tenga acá. Eso es lo que predice este modelo. Y eso me lleva a recordarles algo que habíamos dicho antes y que se refería a que en principio uno planteaba un modelo que denominaba el modelo de medias, pero que ese modelo después lo prefería cambiar por uno que se llama de efectos fijos, que es el que estamos planteando acá. Pero hay una equivalencia entre el modelo de medias y el de efectos fijos.
Y de hecho en eso se ve. En últimas, el modelo de efectos fijos es un modelo de medias. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que predice es el promedio o la media de cada combinación. Bueno, sobre los residuales. Entonces, el supuesto de normalidad se hace igual. Se grafica el estadístico Z contra los residuales. Los supuestos de varianza constante entonces se hacen en función del orden de ejecución o supuestos de independencia también. Se hace también gráficos de los residuales contra los promedios de cada nivel de una de las variables, de ambas variables, e incluso se puede hacer en función de los promedios de cada réplica. Es decir, estos son los promedios de cada casilla. Y entonces, con estos gráficos se diagnostica si el modelo de análisis de varianza cumple o no. Entonces, hay un ejemplo en el libro que les recomiendo leer que demuestra numéricamente por qué no se puede evaluar la interacción entre dos factores, entre dos variables, cuando en un diseño factorial solamente se hace una réplica. Aquí los invito entonces a que lo vean. Vamos a tomarnos una pausa activa de unos 10 minutos y regresamos con un ejemplo. Voy a dejarles algo de música mientras tanto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ilustrar lo que acabamos justo de discutir. Me encontré por ahí este artículo en internet que precisamente aplica un diseño factorial para estudiar cómo 3 variables afectan la producción de una enzima a partir de un microorganismo determinado, tipo Bacillus alcalophilic. Entonces, ¿quién quiere leer el abstract del artículo en aras de ganarse también? Pues se ganaría ahí un bono en el curso. ¿Quién lo lee? Profe, lo estamos viendo a usted. Ya va. Ya lo pongo. Listo. Listo, entonces este es el artículo. Y por favor, la persona que se quiera ganar, bueno, pues lee el título y el abstract. ¿Me escucha bien o se escucha cortado? Se escucha bien. Escucha bien, sí. Application of factorial designs to study the effects of temperature, initial pH, and agitation of the production of cyclodextrin glucanotranstofferase from alkalophilic bacillus. Entonces, ya desde el título nos dice que tenemos 3 variables, ¿no? Temperatura, temperature, pH inicial y agitación sobre la producción de esta enzima. Veamos el abstract.
Production of cyclodextrin glucanostraferase, CGTase, from Bacillus sp.G1 was investigated. Two-level full factorial design has been employed to study the effect of different experimental variables of the production of CGTase. Three variables of pH, 8, 9, and 10, temperatures 32 degrees Celsius degrees, 34.5 Celsius degrees, and 37 Celsius degrees, and agitation 100 RPM of revolutions per minute, see? And 200 RPM and 300 RPM were used to identify the significant effects and interactions in the batch studies. A polynomial regression model has been developed using the experimental data. The results show that production of CGTase was strongly affected by the variations in pH. The maximum CGTase activity was achieved when the production was carried out at 32 degrees Celsius degrees, pH 10 with 100 RPM agitation. The predicted value produced 27.85 U for milliliter in close agreement with CGTase activity produced from experiment with which is 27.82 U over milliliter. Gracias. Entonces, no se te olvide entrar al foro de Moodle y entonces ahí escribes para tener en cuenta el bono. Pues vemos en la descripción. Bueno, entonces, vemos en la descripción del experimento un abstract, un resumen del trabajo, en realidad, no del experimento. Que los investigadores se interesaron en el efecto de tres variables, pH, temperatura y la agitación de un reactor por lotes, para producir pues la hormona, la enzima que se menciona en el texto. Encontraron, y hacia allá vamos a ir, encontraron que la variable que más pesa es el pH. Es la que tiene la más fuerte influencia sobre los resultados del experimento. Normalmente un diseño de experimentos de este tipo se desarrolla con dos propósitos. Uno, detectar qué es lo que más impacta el resultado del experimento. Y dos, con el ánimo de tener un modelo que me describa los resultados, un modelo estadístico, y utilizar ese modelo estadístico como un medio para optimizar el proceso. Aquí hay un detalle que yo rayé, que es que ellos utilizan después como una especie de modelo, bueno, como un modelo para una probable optimización del proceso, un modelo de regresión polinómico. Esto no es lo mismo que el modelo de análisis de varianza, es un modelo polinómico. En otras palabras, si lo viéramos como un asunto netamente práctico, sería como entrar a Excel y decirle a Excel que me ajuste los datos de los resultados a un polinomio. Esto no es inválido, esto es válido y realmente los dos tipos de modelos son complementarios. Pero normalmente pues la gente prefiere un modelo tipo polinómico que se traduce en superficies de respuesta o cosas similares que se usan para optimizar. Veamos los resultados del experimento. Entonces, arriba dice que hay tres niveles. Por ejemplo, pH 8, 9 y 10. Temperatura 32, 34,5 y 37. Entonces, si esto fuese un experimento, si nosotros asumiéramos este estudio
como lo que ya hemos discutido, tendríamos tres niveles para 3 variables, lo que quiere decir que sería un experimento 3 a la 3 que tendría 27 pruebas. Pero cuando ya leemos la descripción, la parte experimental de el diseño, realmente lo que ellos hicieron fue un diseño 2 a la 3 completo, más 2 puntos en el centro. Es decir, que no es un diseño 3 a la 3, sino que es una modalidad diferente al tipo de diseño del que habíamos hablado. En este caso, que también es válido. Entonces, esto no es un diseño factorial normal completo. Es un diseño, de hecho, que podría considerarse un diseño 2 a la K más punto central, que es otro tipo de diseño. Pero vamos a aprovechar los datos de ellos para ilustrar cómo hacemos el análisis de un diseño factorial general, que es lo que nosotros estamos discutiendo, que eso se puede hacer. ¿Qué ventaja tiene el enfoque que ellos toman? Menos experimentos. En lugar de tener 27 para una sola réplica, ellos tienen en realidad 10, porque tienen 2 a la 3, da 8, más 2 en el centro, más 2 puntos centrales, les da 10. Y hacen 2 réplicas del experimento. ¿Qué quiere decir que hagan 2 réplicas del experimento? Que esto lo hacen 2 veces. Aquí tienen, de acuerdo con esto, acá están las 2 réplicas a las que se refiere. Entonces, esta sería la réplica 1. Réplica 1. Y esta sería la réplica 2. Réplica 1. Bueno, vamos a borrarlo aquí. Sería la réplica 1 y esta sería la 2, la de abajo. Entonces, la réplica 1 tiene estos resultados, la réplica 2 tiene estos resultados. Además, tiene una pimientica de este diseño, y es que en la réplica 1, eso que ellos denominan actividad, fue medido más de una vez. Fue medido ahí, en ese caso, por ejemplo, 3 veces cada vez. El análisis que nosotros aplicamos no es exactamente, no considera que yo, por ejemplo, en una réplica haga varias veces la misma medición. Entonces, ahí entraríamos como en una zona gris de qué hacer. Vamos a simplificar este análisis y vamos a hacer varias cosas con estos resultados. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Simplemente porque no nos interesa hacer el mismo análisis que ellos, sino ilustrar cómo se hace el análisis de varianza para un diseño factorial. En este caso, vamos a tener en cuenta 2 factores nada más. De hecho, vamos a abreviar algo, que vamos a quitar 2 factores. Y vamos simplemente a asumir que todos estos 6 resultados son 6 réplicas en cada nivel, en cada combinación. Entonces, primero vamos a llevarnos esto para Excel. Entonces, ya yo lo tenía por acá, creo. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, esto que está acá, ¿qué es? Son las simplificaciones. Entonces, la tabla original de ellos incluye 10 corridas, según lo llaman ellos. Pero nosotros no vamos a tener en cuenta el punto central. Entonces, vamos en un principio a quitar esto y no lo vamos a utilizar. Y como les dije, vamos a asumir que todas estas individualmente, cada una es una réplica. Entonces, es como si hubiesen hecho el experimento, todo el experimento completo 6 veces. Lo vamos a asumir así por simplicidad. Y vamos a ver qué nos dice el análisis de varianza de los resultados tomados de esa manera. Entonces, copio por acá. Y estos son los resultados. Entonces, esta tabla yo tengo que reorganizarla para que se me parezca o para que me resulte en la tabla
en la tabla de contingencia que necesito para hacer el análisis. Entonces voy a tomar aquí en la primera columna, voy a poner la variable, una de las variables, pH. Además, el pH entonces tiene dos niveles, 8, voy a quitar aquí 3, 4, 5, 6, y 10, son los dos valores de pH que se estudiaron. Acá voy a poner la agitación, no, voy a poner la temperatura como la segunda variable. Entonces la temperatura tuvo valores de 32 y a cada temperatura para cada temperatura hubo dos niveles de agitación. Entonces los niveles de agitación fueron 100 y 300. Luego cuando se cambió la temperatura a 37, entonces también hubo los mismos niveles de agitación. Entonces, así yo voy a tener dos bloques de temperatura, un bloque a 37 y otro a 32. Y la variable agitación pues, va a estar en sus niveles 100 y 300. Y aquí van los resultados. Entonces, vamos a copiar los resultados que tenemos allá en esta tabla. Copiar esto así, este formato así. Este es 8. Centrado. Aquí está. Entonces, esta es la tabla que me va a servir como base para la tabla de contingencia. Yo ya copié eso. Aquí, entonces, voy a coger acá. Lo voy a pegar aquí. Listo, aquí están los resultados. Como dije, vamos a asumir varias cosas para ilustrar el ejemplo. Vamos a asumir que aquí hay, como dije, 6 réplicas y no 2, como legalmente son. Legalmente es una réplica, la definimos como cuando hacemos todos los experimentos. Y la segunda réplica sería volver a hacerlos todos. Y así sucesivamente. Pero acá hicieron 3 mediciones para la réplica 1 y 3 mediciones para la réplica 2. Entonces, como decía, por simplicidad, vamos a asumir que hay 6 réplicas. También vamos a abreviar esto y vamos a considerar que estos son los resultados de un diseño 2 a la 2. Es decir, que vamos a eliminar una de nuestras variables. No sé qué le pasa a esto aquí. En fin, no le da la gana de escribir 2 a la 2. Lo escribiré así. 2 a la 2. Entonces, vamos a eliminar la agitación. Simplemente voy a sombrear eso como si no existiera. Y siendo así, entonces yo tengo ¿cuántos bloques aquí? ¿O cuántas casillas? Voy a tener solamente 4 bloques experimentales. Este sería el bloque donde combino un pH de 8 con una temperatura de 32. Este donde combino una temperatura de 37 con un pH de 8. Y así sucesivamente. Voy también a hacer algo que es, voy a simplificar la notación y a esto le voy a decir 1 y a esto le voy a decir 2. Mismo acá. Entonces, esto es 1 y esto es 2. Esto es equivalente a poner estos niveles en términos de I y J. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero,
sumar, como se hace en la tabla de contingencia. Entonces, voy a hacer las sumas de las temperaturas. O pH, para que aquí me quede mejor. pH. Entonces, las sumas de los pHs. Para ello, sumo todos los valores obtenidos para el pH en su nivel 1. Y sumo todos los resultados para el otro pH que se probó, que fue de 10. Ahí ya tengo esta primera suma. Y ahora acá voy a hacer la suma de la temperatura. Bueno, aquí también puedo hacer el promedio. El promedio. Promedio de pH. El promedio. Y acá el promedio también del otro nivel. Voy a hacer la suma de la temperatura, que no es más que la suma de todos los resultados obtenidos a 32 grados y la suma de los resultados obtenidos a 37 grados. Entonces, aquí suma de todo esto y luego suma de los otros bloques. Listo, ahí tengo ya las sumas para las temperaturas. Puedo sacar también los promedios. Entonces, promedio de la temperatura. Entonces, promedio a 32, promedio a 37. Listo, tengo los promedios de las temperaturas, tengo ya las sumas y los promedios de las variables principales. De hecho, como se indicaba antes, para el análisis de varianza solo voy a utilizar las sumas. Lo que pasa es que los promedios me van a servir después para el análisis de residuales. Entonces, vamos a hacer las sumas de las réplicas, que son sumas que voy a necesitar para poder determinar la suma de cuadrados de la interacción entre el pH y la temperatura. Pues para la suma de las réplicas, yo voy a tener las sumas de las réplicas a pH 8 y temperatura 32. La suma de las réplicas a pH 8 y temperatura 37 y así sucesivamente. De modo que con este código, ahora sí se ve la utilidad de este código, 1 y 2, simplemente voy a llamar esas sumas como R1, suma de R1,1, R1,2, R2,1, R2,2. Entonces, bueno, esa voy a copiarlo de acá. Por aquí. Entonces son 4 valores. La de 1,1, la réplica 1,1, corresponde a la suma de ese cuadro o ese bloque experimental que está ahí. La de 1,2 sería este otro bloque. La de 1,2,1, 2,1, sería la de este bloque. Y la de 2,2, la de el bloque contiguo. Bueno, y así de la misma manera pues se pueden sacar los promedios de las réplicas, que también son útiles para análisis de residuales. Aquí.
Listo. Lo otro es, bueno, calculemos el número total de datos, que es 48, la suma total de los datos, y puedo calcular ahora sí el factor de variación, que se calcula con la suma total de datos sobre el número total de datos. Entonces ya tengo el factor de variación. Ahora lo que corresponde es hacer la tabla de análisis de varianza. Entonces, la tabla de análisis de varianza, ¿qué va a incluir? Lo mismo que antes, una columna de factores, una columna de sumas de cuadrados, una columna de grados de libertad, una columna de promedios de sumas de cuadrados, una columna con el estadístico F del experimento y otra columna para valores P. Entonces, ¿cuáles son los factores aquí? Los factores aquí son las variables principales, pH, temperatura, y la interacción entre el pH y la temperatura. pH y temperatura. Pues yo puedo decir que estos son los factores para los cuales voy a hacer la evaluación de los efectos. Pero yo voy a necesitar hacer unas sumas de cuadrados adicionales, que son el error, pero antes de eso del error, la suma de cuadrados de las réplicas, las réplicas, más bien, como factor, réplicas, el error y el total. Pero lo separo en la tabla de análisis de varianza porque en realidad los que se van a evaluar pues son los factores de las variables ligados a las variables del experimento. Entonces empecemos haciendo la suma de cuadrados totales. Pues la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de todos los resultados menos el factor de variación. Profe, qué pena, el factor de variación sí le quedó bien. Sí, yo creo que sí, porque veamos. Es 11.194.92 sobre 48. Sí, profe, bien. Listo. Bueno, ahora la suma de cuadrados del pH sería igual a 1 sobre el número de niveles de la variable, de la segunda variable, que es la temperatura. Y eso es 2. Por el número de réplicas del experimento. De acuerdo con esto, se tienen 12 réplicas. Es decir, en cada una de estas casillas hay 12 pruebas. Entonces aquí tengo 1 sobre 2 por 12. Y eso multiplica a suma de cuadrados de las sumas de los niveles de pH menos el factor de variación. Esto está mal. Ya sé que está mal. Aquí. Ahora sí. ¿Por qué supe que estaba mal? Porque este número me dio muchísimo más grande que el total, lo cual no es consistente. Voy a copiar esta fórmula y vamos a corregirla. Primero, el factor que va antes de la suma de cuadrados sería 1 sobre el número de réplicas por el número de niveles de la otra variable, que es el pH. En este caso, entonces, eso es lo mismo que para el pH, 1 sobre 24 por la suma de cuadrados, pero esta vez es la suma de cuadrados de la temperatura, de los niveles de la temperatura. Menos el factor de variación, ese sí no cambia.
Y el de la interacción, entonces, este no lo puedo calcular directamente. Primero tengo que calcular el de las réplicas. Entonces, el de las réplicas es igual a 1 sobre el número de réplicas, que son 12, por, ahora sí, suma de cuadrados de las réplicas, que son las que yo calculé acá. Creo que está bien. Menos el factor de variación. Entonces, ese me da 249. Ahora calculo el de la interacción. El de la interacción es igual al de las réplicas menos el de las variables principales. Y finalmente el del error, que sería igual al total menos el de las réplicas. Vamos a hacer una comprobación. Si lo hago así, me da esto. La otra opción es el total menos el de los que tengo acá como factores del experimento. Este y este. Y debe dar lo mismo. Entonces, esto es una comprobación numérica, algo que se puede derivar matemáticamente haciendo las sumas correspondientes. Listo, ya tengo todas las sumas de cuadrados, que es lo más complicado de este análisis. Una vez tengo las sumas de cuadrados, bueno, necesito calcular los grados de libertad. ¿Cuántos son los grados de libertad del pH? Uno, profe. 1. ¿Y los de la temperatura? También es uno. 1. 1. ¿Y los de la pH por la temperatura? Uno por uno. Habíamos dicho que los de los grados de libertad de los factores combinados son iguales al producto de los grados de libertad individuales. 1 por 1, 1. Ahora necesitamos el total, serían 48 menos 1, 47, que alguien dijo por ahí en el chat. Los de las réplicas, esto no se le saca grado de libertad porque esto no se va a evaluar acá, pero sí se van a utilizar los del error. Entonces los del error siguen siendo 47 menos la suma de los grados de libertad de los factores que estoy analizando. Eso da 44. 44. Ahora sí, los promedios de sumas de cuadrados. Entonces, esto sobre 1, esto sobre 1, esto sobre 1 y el del error sobre 44. Ahí tenemos los promedios de suma de cuadrados. Ahora calculamos los valores F. Entonces, este sobre promedio del error y así sucesivamente. Vean los valores F y veamos, retomemos el artículo. ¿Qué decía el artículo? ¿Quién lee aquí la parte que está subrayada? Voy a dejar la parte subrayada que me interesa. ¿Qué dice?
La pregunta es, ¿qué dice en la parte subrayada? ¿Qué decían los investigadores de su análisis del experimento? Profe, que los Dice, resultados o los productos fueron, o sea, la variable afectó fuertemente fue el pH. Ah, pues eso es lo que dicen entonces. ¿Y qué tenemos acá? ¿Cuál es la variable que tiene el mayor factor F o el estadístico F? El pH. El pH. Es decir, esta modalidad de análisis que nosotros tomamos produce cualitativamente el mismo comportamiento que el análisis que ellos hicieron con una metodología considerando todos los experimentos y demás. Calculemos el valor P. Distribución F de cola derecha de esto, este y este. Fíjense que ese valor P es por 10 a la menos 15. Es decir, un valor P bastante pequeño. Es un efecto efectivamente muy fuerte. En cambio, estos otros efectos son son menos robustos. Lo que se refleja en valores P, pues un poco más grandes. Por ejemplo, de hecho, la temperatura, bajo las condiciones que estamos analizando, no tendría efecto si yo considero una significancia del 95%. Vamos a poner aquí significancia 95%. Entonces, lo mismo, si la función si esto es menor que 0,05, diga sí, si no, diga no. No. Entonces, ese sí, la temperatura no. Así completamos el análisis de varianza para este diseño. Para este diseño tal como lo simplificamos. Veamos qué pasa. Por ejemplo, yo puedo representar esto como un diagrama de cajas y bigotes. Entonces, vamos a insertarlo. Y podemos echarle un ojo a los datos. Voy a hacerlo rápidamente, sin los arreglos que deberían hacerse. Entonces veamos qué pasa a pH 8. Ah, tengo que ponerlos en fila. No puedo hacerlo como quería. Vamos a ponerlos en fila. Aquí. En fila. Y ahora pH 10. Yes, listo. Acá pH 8. Listo. Entonces, si yo hago un diagrama de cajas y bigotes, o diagramas de cajas y bigotes para cada nivel de pH, fíjense que sí se nota un efecto, ¿no? Pero hay cierta incertidumbre sobre, ¿es que el efecto qué tan fuerte es? ¿O de verdad existe o no? Porque hay cierto sobrelapamiento entre los diagramas de caja y bigote que obtengo. Pero sí se ve que hay un aumento aquí de la variable respuesta cuando yo aumento el pH. El análisis de varianza es un poco más contundente, pero
como complemento, el diagrama de caja y bigotes me dice directamente cuál es el que produce más y cuál es el que produce menos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que en el taller pasado había preguntas de ese estilo? ¿Cuáles niveles producen diferencia? El análisis de varianza no me lo va a decir. No me va a decir que en el nivel 10 se produce un resultado mayor que en el nivel, a pH 10 el resultado es mayor que a pH 8. Pero el diagrama de caja y bigote sí ya me evidencia que existe la diferencia que se ve es en ese sentido. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pues asumo que todo está claro. Vamos a dejar por aquí. Y el próximo martes nos veremos para analizar otro ejemplo, ya un análisis un poco más completo. Vamos a hacer el análisis completo con las 3 variables que los autores estudiaron, y no solo con 2, no la simplificación que hicimos. Y vamos a hacer el análisis completo en el sentido de que no solo vamos a hacer el análisis de varianza, sino que vamos a calcular las predicciones del modelo de análisis de varianza que se obtenga, y vamos a analizar los residuales para ver si los supuestos que están detrás del modelo se cumplirían. Aquí esto es una buena señal porque los diagramas de caja y bigote parecen simétricos, pero eso hay que comprobarlo de manera más formal. Entonces, muchachos, gracias por su atención y nos veremos el próximo martes.